Padre bendito y amante que estás en los cielos, tu nombre es santo, tu nombre es glorioso, tu nombre es sublime. Y tú, Señor, eres el único que tiene el control sobre cada una de las cosas en el mundo. Hoy, cuando el mundo sufre, cuando Colombia sufre, cuando la iglesia sufre, cuando las familias sufren, es momento de recordar que el único que tiene el control, el único que puede hacer algo en favor de sus hijos, es nuestro Dios maravilloso, nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Queremos, Padre, colocarnos en este momento en tus manos. Queremos abrir tu palabra, queremos extraer de ella algunas lecciones interesantes para nuestra vida. Y permite, Señor, que puedan ser aquellas lecciones que el corazón necesita y que puedan, Señor, tener el efecto positivo que tú necesitas que tengan para que las vidas puedan ser llenas de esperanza. Bendícenos y guárdanos. Te pido, Señor, en este momento de forma especial, por todas aquellas 172 personas o familias que están sufriendo, de las que han sido contabilizadas en Colombia, donde esta semana ha sido el pico más alto, que han muerto familiares por esta enfermedad bastante terrible. También te pedimos, Señor, en este momento por más de 20 familias que están sufriendo porque sus familiares fueron quemados y murieron en esta tragedia allá en la vía de Ciénaga. También, Señor, queremos colocar en este momento a la hermana Navis. Tú conoces, para ella ha sido muy duro esta semana perder su nieta de 8 años. También el hermano Marco, tú has estado allí con él, sosteniéndole, dándole fuerza, pero no es fácil, Señor, también tener que perder su padre. Te pedimos que le reconfortes y también le dé fuerzas para que él pueda seguir dándole fortaleza a su familia. También, Señor, a este servidor el día miércoles le permitiste saber la noticia de el fallecimiento de una prima, la cual también fue doloroso. Queremos, Señor, que te encargues en este momento de Erika, te encargues de John Mario, de Francisco, de Yayo, hijos que han quedado huérfanos en esta oportunidad, para que tú les reconfortes sus corazones. Pero también te pedimos, Señor, por la familia Zurique. Tú conoces y sabes el dolor que hay en este momento al partir, al perder uno de sus miembros más valiosos. Pero en forma especial, Señor, queremos colocarte a Kevin, ella, Yolid, su hermanita, quienes han perdido su padre, el hermano Abel, el día de ayer. Que tú puedas, Señor, llenar los corazones de amor. Que tú puedas, Señor, llenar los corazones de esperanza. Que a través de este mensaje puedas utilizar las palabras que puedan llegar a ellos si están escuchando y que puedan llegar a cada persona que está en este momento en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, con una dificultad, con un problema en su familia. Bendícenos, Señor, y permite que tu palabra sea hoy el bálsamo que necesitamos. Por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén y amén. Cuando todo parece perdido. Yo quisiera invitarlos a la Biblia y abran sus Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 16, el verso 33. Libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. La palabra del Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Este es un texto o el texto que encierra de forma especial el tema de hoy. Y es interesante que la palabra del Señor nos coloca allí un marco bastante interesante.
nos muestra que de alguna manera el mundo iba a estar viviendo en medio de una dificultad en la cual no habría paz. Nos coloca el marco de que el mundo estaría viviendo en tribulación. Nos coloca el marco de que el mundo estaría viviendo sin fe, sin confianza. El mundo estaría viviendo en miedo. Pero yo quisiera en esta oportunidad que miremos, por ejemplo, decíamos ahorita en la oración, esta semana es tan dura, no he mirado las estadísticas de muertos a nivel mundial, pero por lo menos en Colombia, esta semana fue la semana más dura en cuanto a muertos, 172 muertos por COVID. Y ya decíamos ahorita, hasta el miércoles iban 20 muertos del camión cisterna que explotó y quedaron prendidos, metidos en el fuego 56 personas. La hermana Navis el día lunes nos llamaba llorando, triste, su familia, porque no había cómo, y de alguna manera nadie espera enterrar a un niño. Y también después el hermano Marco Polo nos habla acerca de la muerte de su padre. El día miércoles fue bastante duro porque hay una tía que para mí ha sido como la tía abuela, porque nunca conocí abuela. Y el único abuelo que conocí, un grupo al margen de la ley, lo mató y ella ha sido como el punto más cercano a una abuela que he tenido. Y me dan la noticia por ahí a las 10:30, 11 de la mañana, y a los 20 minutos me dan la noticia de que una prima había muerto. Es duro cuando este tipo de cosas llegan y golpean. Y puedo entender en este momento lo que pueden estar viviendo algunos de los que están aquí, de los que hemos estado hablando durante esta semana. Después el viernes llega la noticia de la hermana Zurique y la noticia también del hermano Abel Páez. La pregunta que yo quisiera que de pronto reflexionemos en ella, en esta meditación, en este tema es, ¿cuántos de ellos sabían que era el último día de sus vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos preparándonos cada día como si fuera el último de nuestra vida? ¿Cuántos estamos viviendo como si fuera realmente la última oportunidad que se nos ha brindado de vida? Apreciados amigos y hermanos, para entender un poco esta problemática, yo quiero invitarlos en este momento para que vayamos allá al mar de Galilea. Quiero invitarlos a esa región geográfica. Ahorita estaba hablando un poco Sebastián, y no quise participar un poco porque en el tema vamos a hablar algo de ello. No obstante, no nos centraremos en la parte de aquel lugar donde Jesús llegó, sino el momento en el que Jesús parte, de dónde parte, la situación que sucede hasta llegar allá a Gadara, en Decápolis. Y es interesante que la palabra del Señor nos presenta algunos detalles, y yo quisiera que cuando estudiemos la Biblia lo hagamos de manera gráfica y podamos ir y mirar, imaginarnos, investigar el lugar. Y mirando este lugar, me llamó la atención grandemente este mar de Galilea. No es un mar como tal, porque el mar normalmente es agua salada y este lugar es un lago de agua dulce que es alimentado por el río Jordán. No obstante, para toda la gente de allá, en mayor parte en un tiempo, era el mar para ellos porque se dan las olas, es un lugar que está en una depresión por encima más o menos 200 metros o 208 metros por encima del Mediterráneo, y los vientos entran por cierta parte y las corrientes que se dan allí y las olas son muy parecidas al mar. Así que es la situación que ellos vivían, por eso de alguna manera le han llamado mar. Este lugar tiene aproximadamente una extensión de norte a sur de 20 kilómetros de largo y tiene también de ancho 12 kilómetros
y aproximadamente en metros cuadrados tiene 166 kilómetros cuadrados y aproximadamente una profundidad de 45 metros. Este lugar está bañado por un clima semitropical y como ya les dijimos, es el afluente, el lugar donde llega, donde desemboca el río Jordán, aquel río muy conocido, muy hablado en las escrituras. Este es el lugar donde él desemboca. Para aquellos que les gusta investigar un poco, en la Biblia, en el libro de Números capítulo 34, versículo 11, se le llama a este lugar el mar de Cinerec. Más tarde se le llamaría también el mar de Galilea o Genezaret, pero también la palabra del Señor, esto se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1, también la palabra del Señor en San Juan capítulo 6, versículo 1 y 21:1, encontramos que este lugar es justamente también llamado como Tiberías. Así que aquí tenemos un marco ya geográfico, estamos ubicados más o menos en el lugar. Para entender, esto es allá en la famosa tierra donde nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Es interesante que leía por allí que Jesús nunca caminó más de 300 kilómetros en el lugar donde estuvo. Jesús fue un personaje que todo el impacto que hizo al mundo lo hizo en un área tan pequeña como vamos a mirar, pero que hoy ha llegado al mundo completo. Y que es lo que el Señor desea que nosotros también hagamos, que de allí, esta es la primera lección que quiero que quede en nuestra mente, que de allí del lugar pequeño donde nosotros estemos, podamos impactar a muchos lugares, al mundo completamente, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos permite vivir. Aquí está el lugar, al lado derecho de sus pantallas. Ustedes pueden mirar justamente el lado norte. Y acá al lado izquierdo, ustedes pueden mirar allí el lado sur, por donde está justamente la parte que hablábamos ahorita de Decápolis, donde la lección nos hablaba bien. Al lado derecho, más bien a la parte de abajo, de donde ustedes están ubicados, está la parte oriental y la parte occidental, que era la parte más, en aquella oportunidad habitada, era justamente la ribera occidental. Vamos a mirar algunos detalles más. Los contextos o el contexto ubican este relato en el libro de San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Aquí encontramos nosotros esta historia y es la historia que vamos a estudiar en esta mañana. Pero también se encuentra para aquellos que les gusta estudiar, profundizar un poco más en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Y también se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 al 35. Mateo, el autor que nosotros tomaremos hoy, él ubica este relato allí terminando el Sermón del Monte. Jesús llamó a los discípulos y este es el sermón más largo de Jesús y es el sermón quizás más profundo de Jesús. Y encontramos allí que Jesús les había dado a ellos todas las indicaciones, las enseñanzas prácticas en el ministerio para que ellos pudiesen de alguna manera empezar a poner en práctica. Y en el versículo 18 nos muestra que es como allí empieza Jesús a ponerlos en prueba a ellos para ver si aprobaban o reprobaban el examen de lo que habían estado aprendiendo durante todo ese tiempo. Y es interesante que el Señor Jesús allí les hablaba acerca de la fe y les decía que la fe es como un pequeño grano de mostaza que de alguna manera produce frutos demasiado grandes que usted podía decirle si es posible un monte que se traslade al mar y eso sucedería. También encontramos que el Señor allí mismo sanó a la hija de Jairo, sanó a muchas personas. El Señor hizo infinidades de cosas maravillosas delante de los ojos de ellos y ellos estaban allí mirando lo que el Señor hacía. De hecho, el verso 19 allí en adelante, los versos presenta
de aquellos que quisieron seguir a Jesús, además de los que ya el Señor había determinado que iban con él. Pero la historia empieza mayormente en el versículo 23. El versículo 23 dice que Jesús subió, aunque en el versículo 18 parece que es una orden. Jesús se subió allí con sus discípulos y ellos subieron con él. El libro de Marcos en el capítulo 4, versículo 35, muestra más esta situación como una invitación dada por Jesús cuando él les dice, vamos al otro lado. En el libro de San Lucas, en el capítulo 8, el versículo 22, dice que Jesús se subió al bote, confirmando lo que de alguna forma había dicho también Mateo, y les dice más bien a manera de invitación, vamos al otro lado. Ellos estaban en la parte nororiental para que nos ubiquemos, al norte, y es interesante que allí en el lago, entre Corazín y Capernaum, eran las ciudades que estaban allí. Al norte había, según la hermana o la sierva del Señor, en el libro de Deseado de todas las gentes, allí hay un pasaje que dice que era un lugar bastante, o sea, poco poblado, habían aldeas y villas, y este lugar es el lugar justamente donde el Señor había estado predicando. Allí el Señor les dice, vamos al otro lado, y viajarían aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a la región de los Gadarenos, donde finalmente ellos llegarían. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 28, allí nos dice justamente cuando Jesús llega, y es lo que la lección de esta semana nos hablaba un poco. Vamos a ubicarnos aquí mirando este mapa. Aquí está el lago de otra forma, usted puede mirarlo en la parte de arriba. Entonces tenemos el norte, en la parte de abajo tenemos el sur, en la parte derecha tenemos el oriente, y en la parte izquierda tenemos toda la parte occidental. Y ustedes ahí pueden mirar todas las ciudades que habían en la parte occidental. El lugar hacia donde iban ellos era una parte que no era muy poblada, estaba muy lejos de Cápoli, una de las ciudades principales de Roma, y encontramos que Jesús estaba más o menos allí arriba entre Corazín y Betsaida. Esas eran las ciudades allá al norte por donde entra el río, y de allí tendría que viajar hasta la parte final, abajo, donde ustedes se ven todos los 20 kilómetros. Esta es para que nosotros miremos lo que normalmente necesitaría andar. De pronto los pescadores de esta zona, o los que les ha tocado ir en algún momento a pescar, o los que les ha tocado atravesar el Golfo de Urabá, saben más o menos cuánto tiempo puede cruzar usted esos 20 kilómetros en una lancha. Hoy en una lancha de esa rápida, usted puede pasar eso en media hora, en 45 minutos. Pero para ellos en aquel lugar, en aquel momento, con las condiciones del mar y las situaciones, normalmente hacían ese viaje aproximadamente en unas 3 o 4 horas con remos. Así que ellos comenzaron el viaje y pronto, de acuerdo a la palabra del Señor, empezó, en el versículo 23 decía que empezó a caer la noche. De manera repentina las tinieblas cubrieron por completo el cielo y se desató una tempestad. En el verso 24 presenta, las olas de aquel lugar alcanzaban hasta 2 metros, según lo que Josefo expresa de alguna manera en uno de sus relatos. La palabra griega usada aquí para desató es la palabra catabaino, que viene de la raíz catabólico, que era o presenta este momento especial como algo meteorológico, o sea, no era algo normal, común. Si las olas de aquel momento eran de 2 metros normales cuando había vientos, imagínese usted en este momento catabólico, como lo presenta aquí, qué tipo de olas estarían en ese momento llegando hasta aquella pequeña barca. La palabra tempestad que dice allí, la palabra del Señor, es la palabra lailaps, que tiene que ver con una tormenta o un torbellino. También hace referencia a eso.
una tormenta furiosa con ráfagas de viento de fuerza, que es lo que se asemeja hoy a un huracán. Esa fue la situación que estaban viviendo los discípulos. Y yo coloco esto de manera gráfica para que usted se ubique allí. ¿Qué haría usted en ese momento sentado en una barca, anocheciendo, sabiendo que de alguna manera se ocultó todo, las olas vienen, los vientos vienen, empieza a entrar agua, empieza a haber dificultades y en ese momento parece que su vida está en ese momento poniéndose en riesgo? Pero yo quiero que miremos otro detalle. ¿Cómo era la barca en la que ellos iban? Porque esto nos da un contexto de la seguridad que ellos podían tener. Hace 3 años aproximadamente nos tocó viajar de Capurganá para Turbo porque habíamos estado en una campaña allá y las olas estaban bastante fuertes. Nada más al subirnos, la maleta con la que traíamos los elementos que utilizamos electrónicos para la predicación se fueron al mar. Y la verdad, nos tocó subirnos con todo tipo de problemas a esa barca. Me acuerdo que Andrés se me pegaba con un mico pequeñito en el cuerpo para poder subir allí. Después, buscar la manera de que Camilita entrara también. Estaban más pequeños, Andrés tenía 2 años, Camila tenía 7 años. Y mi esposa después, cuando ya entramos a esa barca, yo decía en mi mente, ¿sí será que debimos haber subido a este lugar? Pero hermanos, nos colocamos en las manos de Dios. La barca de aquel momento, Joaquín González, un arqueólogo que escribe en la página 228 de su libro, dice que en 1986 se descubrió una nave de 8.12 metros de largo aproximadamente por unos 2.35 de ancho. Y la madera que se encontró era de roble en su esqueleto, o sea, la parte de afuera, de abajo, y en la parte de arriba la cubierta era de cedro. Tenía un mástil para la vela cuadrada, o sea, el lugar donde metían allí la vela para que el viento pudiese ayudar, le permitía la navegación a través de la fuerza del viento, y a través de la ayuda de los remos, ellos podían avanzar mucho más rápido. Así que esta es más o menos la barca en la que el Señor Jesús estaba. Y la popa tenía un pequeño puente más o menos donde ellos podían guardar los aparejos, podían colocar los sacos de lo que tenían allí y también les servía para darle algo de estabilidad a la barca. Así que eso era donde ellos estaban. Para que ustedes puedan mirar y entender, allí está una barca de ese tiempo muy parecida, y ustedes pueden mirar la vela, cómo era impulsada por el viento. Y es interesante que en la parte de adelante, a la izquierda de ustedes, allí está la popa, el lugar donde de alguna manera el relato bíblico nos va a decir que Cristo Jesús, en el momento que se sube, en el verso 24, Él se ubica en ese lugar y la Biblia nos dice que Jesús se quedó dormido. La mayor tragedia del ser humano, apreciados amigos y hermanos, es justamente olvidarse de Jesús. La fuerza del viento cada vez era más fuerte. Imagino a Pedro ejerciendo su liderazgo, diciéndole a Juan y a su hermano, a los demás, bajen las velas. También el viento nos lleva sin rumbo, aferrado al timón, buscando la dirección correcta, pero no la encontraba, diciéndole a otros, quizás saquen agua, gastando su fuerza. Nunca encontraremos, hermanos, la dirección correcta de nuestra vida si nos olvidamos que Jesús va con nosotros. El miedo, la angustia se apoderó de ellos en medio de la noche. Los discípulos estaban cansados, aterrorizados, mientras Jesús dormía sin percatarse de su desgracia. Quizás para alguno en este momento puede estar hablando y puede estar pensando que Jesús ha estado dormido en medio de su desgracia. Quizás puede estar pensando que ¿dónde estaba Jesús en el momento cuando mi padre muere, cuando mi nieta muere? ¿Dónde estaba Jesús cuando todas estas cosas han llegado a mi vida? Es necesario que miremos un poquito más lo que la palabra del Señor nos indica.
¿Cuántas veces en la vida hemos sido golpeados por vientos huracanados? Muchas de las personas se han dejado o han dejado todo por seguir a Jesús, pero los problemas que enfrentan hoy les hace de alguna manera olvidar al Señor Jesús. El Señor Jesús nunca le dijo a los discípulos que no tendrían tormentas. Lo único que les dijo es que Él iría con ellos en medio de las tormentas. Así que en este momento, si estás pasando por la tormenta más dura de tu vida, quiero decirte que puedas mirar, puedas sentir, puedas allí donde estás, puedas lograr entender que el Señor Jesús ha estado allí a tu lado esperando que de alguna manera tú le llames. No sé por qué situación puedas estar pasando en este día. Quizás algunos de los que están escuchando en este momento tengan una deuda que cada día se hace más grande, que piensan que en toda la vida jamás podrán pagarla, o quizás una enfermedad terrible que no tiene esperanzas, o quizás esté tu familia aguantando hambre porque no haya alimentos, no sepas cómo pagar la renta, tengas cualquier tipo de dificultad que en este momento esté llegando. El Señor Jesús quiere que tú de alguna manera le digas. Muchos se acercan a Jesús como lo hicieron los discípulos. Otros se acercan porque están justamente sufriendo de abusos, aún en sus propias casas. Otros que han sido abusados quizás en los colegios, están siendo abusados en sus trabajos. Otros han caído quizás en el mundo de las drogas o sienten la imposibilidad de liberarse de la situación que viven. Otros porque han tenido que enterrar su ser querido en medio de esta pandemia. Lo único que ven delante de ellos son olas gigantescas que destruyen sus esperanzas. ¿Cuántas veces las grandes olas de incredulidad amenazan la vida con acabar los sueños, con acabar todo lo que hemos logrado? Apreciados amigos y hermanos, quizás hoy esté hablando a un líder de iglesia también. A alguien que tiene miedo, que tiene impotencia por no saber qué hacer en medio de la situación. Ayer fue una situación bastante de las tremendas que nunca pensé que podía suceder. Es triste estar esperando a un padre durante 15 días que entró al hospital y no poder ni siquiera recibirlo para darle una sepultura. Fue la situación de Kevin y de su hermana el día de ayer. Nos tocó hacer un pequeño funeral improvisado de 5 o 10 minutos, hablarles a ellos, darles esperanza, estar con ellos allí, porque no le permitieron. El día de hoy o en estos días les toca ir a preguntar dónde enterraron a su padre. Es algo doloroso, es algo triste en este momento. Quizás estoy hablando a un médico, una enfermera, a alguien que cada día va a trabajar con angustia en su corazón, a alguien que sencillamente de pronto ha estado perdiendo todo, como un empresario le ha tocado despedir empleados, a un anciano que no sabe hacer con el encierro en el que está, o quizás a un joven que está allí estresado sin saber qué hacer, a un niño que está encerrado en 4 paredes y ya en algún momento demuestra a través de agresividad lo que de alguna forma ha traído todo este problema. O quizás estoy hablando de una madre, una ama de casa, a alguien que está cansada de hacer alimentos, tareas diarias sin que alguien le agradezca. Sin duda alguna, hermanos, la mayoría del mundo está viviendo la tormenta más horrible de su vida. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que en este momento estás viviendo en tu vida? ¿Cuál es esa tormenta? ¿Cuáles son esas olas gigantescas? ¿Cuáles son esos vientos que te hacen mirar hacia otro lado y que hace que pierdas la vista de Jesús? ¿Cuál es esa tormenta que te está llevando cada día a debilitar tu fe? ¿Cuál es esa tormenta que te está llevando en cada momento a que vivas una experiencia quizás más lejos de lo que tú habías imaginado? Cuando todo parece perdido, hermanos, quiero decirles que hoy la humanidad sin Dios hace que la noche
de su vida sea mucho más horrible, más oscura. No creo que los discípulos de Jesús hayan vivido una experiencia quizás más dolorosa o más horrible que esa. Aun cuando estuvieron de frente ante aquellos que iban a quitarle la vida, quizás no fue tan angustiosa como ese momento. Yo pensaba en aquellas personas que morían allí, prendidas en el juego, y de pronto es mucho más fácil para aquellos porque el sufrimiento es poco, pero morir ahogado en el mar, de alguna forma lleva a que la persona se desgaste toda su fuerza, busque todo lo que hay. De algún momento, poco a poco, se van agotando las fuerzas. Poco a poco, quizás estoy hablando a alguien que ha estado perdiendo sus fuerzas, se está destruyendo su fe, sus esperanzas. La palabra del Señor hoy nos recuerda en el Salmo capítulo 89, versículo 9, nos dice que Dios es el que tiene el dominio sobre la braveza del mar y también tiene el dominio sobre la braveza del mal. Amén. También la palabra del Señor nos dice en el Salmo 65, versículo 7, que Dios es el que calma el estruendo de los mares y le da serenidad y calma las olas y calma también el alboroto de las naciones. Dios es el único que puede colocar paz, tranquilidad en tu corazón en este momento. Dios es el único que puede calmar la braveza del mal que en este momento puede estar destruyendo tu vida. Apreciado amigo y hermano, la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba allí justamente con ellos y ellos se habían olvidado. Así que la peor tragedia del ser humano es enfrentar la vida día a día sin Cristo Jesús, sin Dios. Hoy hay miles de personas que están luchando solos con los problemas más grandes de la vida. Cuando Jesús está allí esperando con una voz que clame, que pida ante el trono auxilio para él poder responder. Pregunto si ya te has asegurado si Jesús ha estado al lado de tu barca, allí contigo en la cama, en el lugar donde te encuentras, en el hospital donde estás, en el lugar donde en este momento puedes estar pasando una noche horrible, como dice el himno de nuestra nación. Es interesante que un rayo iluminó en ese momento la barca, y mientras ellos estaban allí batallando, luchando, vieron allá en la parte frontal de la barca, en la popa, vieron a Jesús dormido, su maestro. Hoy, al igual que los discípulos, necesitamos un rayo de luz que ilumine nuestra mente y volvamos nuestros ojos al maestro. Yo espero que cada palabra en esta oportunidad pueda ser un rayo de luz que ilumine tu vida, que muestre al Señor, te lleve de nuevo a mirar hacia Él y encontrar justamente allí al Señor, que puedas clamar a Él con gritos como lo hicieron los discípulos. En esa oportunidad ellos no pudieron expresar otra cosa sino: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, salva mi hogar. Señor, salva mi trabajo. Señor, salva mi padre. Señor, salva mi matrimonio. Señor, líbrame de las drogas, líbrame del alcohol, líbrame, sáname, haz lo que quieras en mi vida. Ahora quiero que te detengas un poco y mires hacia acá. Presta mucha atención en lo que te voy a decir, porque esto quizás es lo más importante del mensaje en esta mañana. Cristo nunca abandonará un alma por la cual Él murió. En Promesas para los Últimos Días, en la página 136, dice que ellas pueden alejarse de Él, pueden olvidarse de Él, pueden caer rendidas por la tentación, pero Él nunca las abandonará. No dejará a aquellos los cuales Él ha comprado con su propia vida. Hebreos capítulo 13, versículo 5, reafirma este texto donde dice: nunca te dejaré, no te abandonaré. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, el versículo 27, nos dice la palabra del Señor que Dios es el único que nos puede salvar.
Y quiero, apreciado amigo y hermano, que te concentres en eso, porque en medio de la dificultad que hoy nosotros miramos, confiamos en situaciones, confiamos en personas, confiamos en un médico, confiamos en un hospital, confiamos en diferentes tipos de cosas, pero el único que tiene solución para nuestras vidas, el único que puede darnos seguridad, el único que puede darnos salvación es nuestro Dios. El libro de Oseas capítulo 13, versículo 4 dice que fuera de Él no hay salvación. Él es nuestro Salvador, dice Lucas capítulo 1, versículo 47, y también 1 de Timoteo capítulo 1 y Tito 1:13. Hoy el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual, y es justamente aquello que le da vida al alma. Bien lo decía el pastor Javier Gaviria anoche en su exposición, cuando decía que nosotros tenemos cosas que son bastante importantes en nuestra vida, como la alimentación, como el agua, y decía claramente cuánto podemos vivir sin agua, cuánto podemos vivir sin comida, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que la oración es el aliento. Si los discípulos en ese momento no hubiesen clamado al Señor, hubiesen muerto en ese mar embravecido. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé si te has dado cuenta, pero Jesús ha estado a tu lado allí en medio de la tempestad. El versículo 25, allí cuando el Señor Jesús está durmiendo y los discípulos le levantan, lo que denota el texto en su estudio original es que las palabras que ellos dicen, sálvanos que perecemos, denota una urgencia, sálvanos enseguida, estamos a punto de perecer. La palabra Salvador nosotros encontramos en el hebreo que viene de Moshiach o Mesías, que viene justamente del verbo Yashá, significa librar, ayudar, liberar, y también del griego que significa salvador, libertador, preservador, el único salvador, el único preservador, el único ese que justamente puede darle libertad a nuestra vida es Cristo Jesús. El único que puede darle salvación a nuestra vida es nuestro gran Dios. Por eso la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando refleja el nombre de Jesús, indica que el nombre de Jesús significa Jehová salva. Dios ha estado salvando a muchas personas, Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, pero también, apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor nos dice que aquellas cosas que el Señor permite en nuestra vida es porque estamos capacitados o estamos fortalecidos para poder resistirlas, porque ninguno podrá ser tentado más de lo que pueda resistir. También la palabra del Señor dice que las cosas, aquellos que aman a Dios, le ayudarán para bien. Jesús es el único nombre en el cual seremos salvos. Es necesario que hoy miremos hacia el Señor. Si pudiéramos hoy abrir nuestra visión espiritual como pudo mirar en aquella oportunidad Giesi, si pudiéramos hoy mirar, veríamos ángeles rápidamente prestos para socorrer a aquellos que son tentados, y a los que están al borde del precipicio, los ángeles del cielo luchan contra las huestes del mal que los rodean, y te levantarán hasta poner los pies hacia fundamento seguro. Allí en la tormenta que estás pasando, pídele al Señor que a través del Espíritu Santo te asista, que a través de sus ángeles poderosos llegue hacia ti, que a través de su presencia pueda hacer ese algo maravilloso en tu vida y puedas mirar, sentir, vivir, experimentar la presencia de Dios allí a tu lado. El relato de hoy termina en el verso 23, 26 y 27. Jesús se levantó, reprendió los vientos, y la palabra del Señor dice que hubo grande bonanza. La palabra bonanza en el griego galene significa serenidad, calma, tranquilidad. Yo imagino la tranquilidad, la calma de aquella noche. El cielo quizás podía reflejarse en esas olas que habían estado embravecidas en momentos. Puedo mirar allí de alguna manera la tranquilidad, la paz, la seguridad.
todos los discípulos allí de alguna manera atemorizados por lo que había sucedido, y la palabra del Señor dice que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor de lo que vieron, porque de alguna forma se preguntaron en sus corazones: ¿quién es que aún el mar, las olas, el viento le obedece? Quiero decirte, apreciado amigo y hermano, que ese mismo que reprendió el mar fue el mismo que un día le dijo al hombre, le dijo al mundo, a cada cosa que existe, que existiera, y fue aquella mano que pudo moldear la vida del ser humano. Esa misma mano está hoy levantada para que tú la tomes y puedas vivir una vida de experiencia maravillosa, de calma con Él. Dios está al control y nada se escapa de sus manos. Qué imagen tan maravillosa poder mirar a Jesús allí calmando la tempestad. Imagínate a Jesús en este momento levantando su mano. Imagínate a Jesús allí colocándole paz, tranquilidad a tu vida. Imagínate a Jesús, siente a Jesús allí a tu lado. Escucha las palabras de Jesús hablando en esta mañana a tu corazón. Yo no te conozco, no conozco tampoco tu tormenta. No conozco tu fe. No conozco el dolor por el cual estás pasando. No conozco las horas de insomnio, las horas de tristeza, de angustia. No conozco tu vida, pero sí conozco que Dios conoce justamente quién eres. Levanta tu mano al cielo allí donde estás. Míralo obrando en tu favor. Escucha la voz de Cristo Jesús calmando la tempestad de tu vida. Siente la paz y la tranquilidad de Él en tu corazón. El texto de hoy nos indica de forma especial que justamente el Señor, estas palabras de hoy, las ha hablado para que tengamos paz en Él. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes sentir esto? La palabra del Señor dice que solamente en Cristo Jesús puedes tener paz. Puedes correr por el mundo, puedes llamar infinidades de personas, puedes buscar cualquier tipo de ayuda, pero no vas a encontrar paz en tu corazón, sino hasta que permitas que Cristo Jesús llegue a tu corazón y coloque paz a tu vida. La palabra del Señor dice que no tendremos, que en el mundo tendremos tribulación, y es una realidad. Pero debemos confiar, apreciados amigos y hermanos, que aquel que venció la tempestad, aquel que venció la muerte, aquel que hoy vive y reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús, está allí dispuesto para sostener tu mano, para darte fortaleza, para darte esperanza, para darte paz, para hacer que vivas una experiencia única con Él. Entrega por favor tus cargas al Señor. En el libro de San Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28, dice que justamente coloquemos nuestras cargas a Él, que Él quiere llevar nuestras cargas. No sigas luchando solo, no sigas corriendo solo, no sigas sufriendo solo, no sigas allí, porque cada día te debilitarás como los discípulos. Arrodíllate allí donde estás y dile al Señor, levanta tus manos y dile: Señor, toma mi mano. Yo quiero experimentar tu vida. Yo quiero experimentar tu presencia. Yo quiero vivir lo que nunca he vivido. Yo quiero sentir lo que nunca he sentido. Quiero tener tu presencia en mi vida. ¿Quieres eso para tu vida? Te invito a que allí donde estás, por favor, levantes tus manos al cielo, te arrodilles y puedas clamar junto conmigo al Señor. Padre bendito y amante que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje has traído también paz y tranquilidad a mi corazón. Gracias porque en el momento cuando sentí como una puñalada la situación dura de que mi tía había muerto, tú permitiste que pueda tener esperanza, porque aún mi tía permanece viva. Aún cuando podemos sentir el dolor de la partida también de un ser querido como otros. Coloco, Señor, en tus manos mi vida.
Coloco en tus manos mi familia, coloco en tus manos cada persona que está sufriendo de este distrito. Coloco, Señor, en tus manos a los médicos, a las enfermeras. Coloco en tus manos, Señor, a cada hermano, a cada persona, a cada amigo que ha escuchado y que escuchará esta transmisión, para que tú puedas, Señor, llenar sus corazones de paz. Para que hoy, en medio de la tormenta que puedan estar pasando en su vida, ellos puedan encontrar la paz, la seguridad, la tranquilidad que aquellos discípulos de Jesús encontraron y que también nosotros hoy encontramos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque allí tú estás siempre al lado nuestro, porque estás deseando cada momento hacer cosas maravillosas en favor de tus hijos. Bendice nuestras vidas hoy. Levántanos con tu bendición, sabiendo y confiando que tú traerás paz a nuestros corazones, a nuestra vida. Oramos porque confiamos en los méritos de aquel que un día murió, pero que tu palabra dice que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.